Hola a todos, sean bienvenidos a este seminario nuevamente, donde nos va a dar la plática el doctor Eric Carvajal de Gante, que es alumno de nuestro laboratorio, exalumno, ya es exalumno de nuestro laboratorio, y nos va a dar una plática de redes recurrentes a Transformers y una aplicación en la que él ha estado trabajando este año, ¿no? Bueno, parte del año pasado también. Entonces los dejo aquí con él, disfrútenla, bye. Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a subir esto. Ahí está, mira. Me veo. Saludos, saludos. Bueno, gracias por la presentación, Jimena. Gracias por la invitación, Doc. Jimena, un placer estar aquí nuevamente. Veo caras nuevas, llenas de felicidad, específicamente Melissa. Bueno, como dice Jimena, el día de hoy, el día de hoy voy a platicarles sobre redes recurrentes y transformers y su aplicación al procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Que el lenguaje natural es algo que he venido trabajando en los últimos meses en un proyecto en CUAYED. CUAYED significa Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia. Es una coordinación de la UNAM que se encarga justamente de educación a distancia, educación abierta y proyectos de innovación educativa. Entonces, uno de esos proyectos tiene que ver mucho con tecnopedagogía, ¿no? Que es la inclusión de tecnologías recientes, específicamente hablando de inteligencia artificial, aplicadas al ámbito educativo, ¿no? Y bueno, uno de los entregables de esta área, el área de tecnopedagógica, es la creación de sistemas inteligentes, sistemas de tutoría inteligente, ¿no? Que es más o menos cómo podemos ocupar las herramientas de inteligencia artificial y ayudar al proceso de aprendizaje, al proceso cognitivo del estudiante, específicamente hablando en el ámbito a distancia, en el ámbito de educación abierta, ¿sí? Y bueno, de eso se trata el sistema de tutoría inteligente, y aparte tiene mucho que ver con análisis estadístico de todos estos procesos que involucran el aprendizaje, ¿no? Las actividades relevantes que puede un estudiante de alguna forma tener mejor la capacidad de razonar, de aprender y de desempeñarse dentro de un área en específico, ¿no? Lo que se conoce como analítica de aprendizaje, ¿no? Learning Analytics. ¿Sale? Entonces, es un proyecto en el que he estado trabajando y, como les comento, uno de los entregables dentro del ITS o del Sistema de Tutoría Inteligente es la elaboración de asistentes virtuales, agentes inteligentes, ¿no? Que estén dotados con un tipo de inteligencia dentro de todas sus habilidades. Puede ser habilidad docente, habilidad habilidad humana, habilidad afectiva que va en relación a la personalidad de muchos agentes o muchos chatbots, y accesibilidad, ¿no? Entonces son varias habilidades, varios atributos se les llama dentro del área lingüística. Y bueno, procesamiento del lenguaje natural es desde luego un área de interés para el desarrollo de este tipo de sistemas, ¿sale? Y bueno, aquí le cambio, ¿no? Vale. Vale, gracias. Bueno, en esta diapositiva quiero explicar justamente dónde se encuentra el procesamiento del lenguaje natural aplicado a inteligencia artificial, ¿no? Aquí podemos ver visión, voz, procesado del lenguaje natural, sistemas expertos, robots, ¿no? Inteligencia artificial pues tiene mucho que ver con machine learning y deep learning, ¿no? O sea, es un campo muy grande que abarca estos dos. Entonces el área aplicativa pues puede ser, como comento, visión, voz, procesado del lenguaje. Pero esas áreas en la parte de ramita de la izquierda se pueden dar cuenta que son un tanto independientes, ¿no? Y es que ahora que entiendo un poquito más de procesamiento del lenguaje, sí veo que hay algunos procesos, técnicas que son propias del procesamiento del lenguaje, ¿no? Que digamos, técnicas que no se pueden ocupar en alguna otra área, como por ejemplo en el caso de visión, y hay en visión, como ustedes saben, técnicas que probablemente no tengan mucho sentido si las aplicamos en el procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Entonces son como áreas independientes
realmente conocer un poco más de procesamiento del lenguaje natural involucra pues tomar un curso de mínimo unas 40 horas, cosillas así, porque tiene mucho que ver con lingüística, ¿no? Entonces son pues procesos que pueden sentirse o que pueden considerarse independientes a alguna de las otras áreas, ¿vale? Y dentro del procesamiento del lenguaje natural, pues podemos encontrar en la imagen de la derecha campo como lo es entendimiento del lenguaje natural, generación del lenguaje natural, ¿no? Y algunas de las tareas que resuelve el procesamiento del lenguaje natural son esas. Análisis semántico, análisis sintáctico, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso, categorización de texto, texto a voz, reconocimiento de entidades, algo muy importante que es part of speech, o tagging, ¿no? Que es etiquetado de las partes de una oración, ¿vale? Y bueno, la siguiente diapositiva, aquí hablando un poquito de Transformers. Transformers, de momento, no sé si ustedes ya hayan manejado Transformers con anterioridad, pero visualícenlo de momento como una caja negra, ¿no? Esta caja negra, lo que trato de presentar aquí es que esta caja negra fue presentada más o menos en el 2017 y en esta gráfica podemos ver las propuestas que han tenido varias empresas de tecnología, varias propuestas, varias arquitecturas diferentes relacionadas con Transformers, ¿no? Entonces, esta gráfica va desde el 2017 hasta mediados del 2020, enero del 2000, bueno, mediados del 2020, ¿no? Y se pueden dar cuenta, la gráfica va con respecto a un tiempo en el cual ha sido propuesta una arquitectura con respecto al número de parámetros en términos de millones, ¿no? Entonces, esta arquitectura fue propuesta, como digo, por Google en 2017 y nos podemos dar cuenta las empresas que han tenido, bueno, sí, las empresas que se han visto, que han propuesto diferentes tecnologías, diferentes arquitecturas de Transformer desde el 2017 hasta la fecha, ¿no? Podemos ver Facebook, Microsoft, Google, Convert, GPT de OpenAI, ¿no? NVIDIA, y la última que es Microsoft, ¿no? Con Turing Natural Language Generator, ¿no? El número de parámetros es importante, desde luego, como ustedes saben, para ver si una arquitectura se puede paralizar y se puede ocupar varias GPUs, ¿no? Dentro de un proceso de entrenamiento y de inferencia. Bueno, de inferencia no tanto, pero de entrenamiento sí. Entonces, podemos ver que en esta gráfica, la arquitectura de Turing Natural Language Generator son 17,000 millones de parámetros, ¿no? Que lo hace una arquitectura súper pesada, muy robusta, pero bueno, si nos vamos a la literatura, van a encontrar que muchos de los americanos, por ejemplo, son empresas americanas muchas veces, si no es que todas, connotan o tienen, sí, tienen una connotación de... Hola, bienvenida. Tienen una connotación de los números muy diferente a cómo nosotros la interpretamos, ¿no? O sea, podemos decir que Turing Natural Language Generator tiene 17,000 millones de parámetros, pero los americanos, los miles de millones, los catalogan como billones, ¿no? O sea, 17 billones de parámetros Turing Natural Language Generator. Entonces vamos a adoptar más o menos esta connotación numérica que tienen los americanos y vamos a decir, o vamos a mantener este concepto de billones, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el rango máximo de esta gráfica es hasta reportar una arquitectura con 20 billones de parámetros, ¿no? Y eso fue hasta enero del 2020. En la siguiente diapositiva, gracias. Podemos ver dos de las arquitecturas a partir del 2020 hasta la fecha, febrero del 2022 más o menos. Dos arquitecturas que se han propuesto también, que superan los límites de por ejemplo, el rango de la gráfica que les venía presentando, ¿no? Está GPT-3 con 175 billones de parámetros, ¿no? Esto, si lo queremos plasmar dentro de la gráfica anterior, pues sencillamente no cabe, ¿no? O sea, son 20 billones de parámetros la que se puede reportar. Y una arquitectura reciente, que es una de las más poderosas de momento, en tanto a procesamiento del lenguaje natural, que resuelve muchas cosas, las que les había presentado, como puede ser reconocimiento, tagging, part of the speech, análisis sintácticos,
análisis semántico, coherencia, comprensión de lectura de máquina, ¿no? La habilidad que tiene una máquina para poder leer un texto, sintetizarlo y poder dar un resumen de dicho texto, ¿no? Que es una tarea de text summarization, ¿no? Y podemos ver fácilmente que Megatron Turing ocupa 530 billones de parámetros, o sea, triplica todavía lo que propuso GPT-3, ¿no? Con 175. Entonces, eso es prácticamente un monstruo ya, Megatron Turing, y podemos ver su funcionamiento en la siguiente diapositiva, ¿no? Que es un videíto. ¿Me puedes poner, por favor? Vamos a escuchar un poco cómo funciona. Hi. Hello. Hello, Sergeant. Hi, please ask me anything. Most exoplanets are found by the transit method. That was the case for the TRAPPIST-1 planets. Tell me more about that method. The transit method is when a planet passes in front of its sun. The amount of light blocked tells astronomers the size of the planet. The duration of the transit tells astronomers the orbital period of the planet. What telescopes use that method? The Kepler Space Telescope used the transit method to find thousands of exoplanets. I've heard about a satellite called TESS that is used to find planets. How does it work? TESS is a space telescope that looks for transits. What roles do proteins play in our cells? Proteins are the building blocks of the body. They are the basic materials for which all living things are made. They are needed for the structure function. Ahí déjalo, ahí. Vale. Bueno, aquí lo que quiero que noten es que más allá de la generación de un holograma y de los movimientos físicos que puede tener este holograma, la parte importante del desarrollo del procesamiento del lenguaje natural es una de las aplicaciones, la forma en cómo puede reconocer las preguntas y puede generar las respuestas, ¿no? Pero no solamente es como una Alexa de que te dice la respuesta más probable de una búsqueda en Internet, ¿no? Sino que Megatron Turing, específicamente hablando del proyecto Tokio, tiene la habilidad de leer la información, de procesarla internamente y de entregarte justamente lo que estás buscando, ¿no? Entonces, involucra procesos de entendimiento con comprensión lectora de máquina dentro de la siguiente diapositiva, por favor. Vemos las habilidades. Unas de las habilidades de este proyecto Tokio, ¿no? Que es conversación, sistema de preguntas y respuestas, traducción, modelado del lenguaje, resumido de textos, comprensión lectora de máquina, predicción de la siguiente palabra, como podemos encontrar en nuestros celulares cuando escribimos igual, ¿no? Razonamiento de sentido común, ¿sí? Entonces, este proyecto Tokio fue presentado apenas el 4 de febrero del 2022 con la arquitectura Transformer que les comentaba, ¿no? El Megatron Turing. ¿Y quién fue el que decidió realizar esta hazaña o este monstruo de procesamiento del lenguaje? Pues fue Microsoft y NVIDIA, ¿no? En colaboración. Entonces, hasta este momento es lo más reciente de Transformer. En la siguiente diapositiva podemos ver otros proyectos relacionados con Transformer y su aplicación en lenguaje natural, como puede ser DeepMind AlphaCode, que es para completar código de programación. Esto se volvió muy sonado y de alto impacto porque simplemente redactas lo que quieres programar y AlphaCode te lo entrega ya en el lenguaje de programación que tú esperas, ¿no? Entonces, esto conlleva interpretación de intenciones también, que es una de las herramientas o una de las habilidades y de las tareas del procesamiento del lenguaje, ¿no? Interpretar intenciones, ¿no? Saber a qué se refiere, en este caso, el usuario. Haystack, que es un sistema de búsqueda de documentos que es muy similar a lo que les comentaba yo, ¿no? De la habilidad que tienen las máquinas para leer, procesar y entregarte un resultado lo más probable, sí, lo más probable a la respuesta que tú esperes. En el caso de Hugging Face son modelos conversacionales y técnicas de procesamiento del lenguaje, ¿no? Hugging Face
ha venido a revolucionar porque presenta arquitecturas que no son tan grandes como las que presentan Facebook, como las que presenta OpenAI o NVIDIA. Son arquitecturas un poquito más compactas que ponen a nuestro alcance, ¿no? En el sentido de que nosotros como laboratorio de investigación o incluso como estudiantes de procesamiento del lenguaje o del campo de visión, podamos nosotros descargar una arquitectura de Hugging Face y poderla probar dentro de nuestras máquinas, ¿no? Imagínense, en el caso de Megatron Turing, qué poder de cómputo necesitamos para descargarlo y para ejecutarlo dentro de una instancia de entrenamiento, ¿no? O sea, creo que las máquinas que están aquí en el laboratorio apenas alcanzarían, digamos, la mitad, ¿no? Y también tenemos Gramformer, que es corrección de errores gramaticales, ¿no? Son otros proyectos relacionados, como les digo, a Transformer aplicado a procesamiento del lenguaje natural. Entonces yo, entrando un poquito a redes recurrentes, redes secuenciales y redes recurrentes, pues a pesar de todos los beneficios que trae consigo el aplicar redes secuenciales, llámese redes secuenciales a una red que solamente te entrega una salida y ese tipo de salida no viene de alguna forma retroalimentada dentro de algún proceso interno de la misma red, como puede ser ResNet, puede ser BGG, MobileNet, ¿no? Que son redes con una aplicación muy extensa, son redes muy potentes, pero que de alguna forma, una vez que encuentra la salida, se pierde, por así decirlo, esa salida, ¿no? A pesar de que conocemos cuál es el proceso de retropropagación, de backpropagation, ¿no? En la cual se actualizan los pesos, los parámetros, ¿sí? La salida, una vez que conocemos cuál es, de alguna forma toda esa información se pierde, simplemente se hace la propagación hacia atrás, ¿no? Entonces, eso es un problema que vienen las redes recurrentes a resolver, ¿no? Como podemos ver en la imagen de la derecha, a diferencia de una red neuronal normal, una red recurrente, a la salida vuelve a alimentarse, bueno, la entrada vuelve a alimentarse con su salida, ¿no? ¿Y esto de qué nos sirve en el procesamiento del lenguaje? Por ejemplo, si alguien me pudiese ayudar a leer este texto, por favor, Melissa. Sí, aquí estoy. Meses después, Sara viaja por el norte de México grabando varias autocintas que luego dará a su futuro hijo cuando esté preparado para escucharlas. Sara muestra un avanzado estado de embarazo y aún conserva la pistola que Kyle le había dado en el motel y ha adoptado un perro pastor alemán para que le avise si alguna vez otro robot la encuentra. Las cintas revelan que Kyle es su padre y lo coincidieron la noche que pasaron juntos en el motel. Sara se detiene unos minutos en una gasolinera donde un niño, Anthony Trujillo, le toma una fotografía con una cámara Polaroid y le pide $5 por ella. La foto es la misma que John regalará a Kyle en el futuro. Gracias, Melissa. Me puse a chambear así. Bueno, lo que quiero que vean aquí, o a donde quiero llegar es de que, bueno, es preguntarles si alguno de ustedes conoce de dónde proviene este texto. Bueno, ya tiene un punto extra en la clase de Jimena. Exactamente, Terminator, ¿no? Pero, pues los demás que no conocen justamente de qué se trata Terminator, no lo han visto, no lo han leído, pues se sienten como así, ¿no? Como siento sin contexto, que es un meme muy popular, pero es aquí donde involucra la relevancia del contexto en procesamiento del lenguaje natural. A medida que nosotros leemos un párrafo, un libro, vemos una película, logramos entender qué está pasando en ese instante de tiempo a medida que nosotros avanzamos y entendemos qué es lo que pasó en las líneas anteriores, o en las películas anteriores, o en los capítulos anteriores, las hojas anteriores, ¿no? Entonces no podemos así como así leer un libro sin saber de qué se trata este libro o sin saber cómo empieza, ¿no? Todo es, digamos, de manera secuencial, no todas las historias, ¿sale? Como bien lo dijo aquí mi compañero, es la película de Terminator, ¿no? Entonces, la relevancia de las redes recurrentes, bueno, aquí tenemos 3 tipos de redes recurrentes, que es la red recurrente normal, como ya dije, una parte de la salida se va a retroalimentar a la entrada, ¿no? Una de las más conocidas es la LSTM, que es la Long Short Term Memory, ¿no?
que se ocupa mucho para análisis de series de tiempo, por ejemplo, predicción en la bolsa, forecasting, cuánto vale el dólar mañana, ¿no? Y otro tipo de red que es la Gated Recurrent Unit. Atrás, ahí mismo. ¿No? Entonces tenemos tres tipos de redes recurrentes, tres configuraciones de redes recurrentes, pero la que más se ocupa en la literatura es justamente el STM. ¿Por qué se ocupa de mayor forma? El STM es un tema muy amplio, pero hay que entender simplemente las etapas que conforman el STM, ¿no? Que es una puerta de olvido, una puerta de entrada, que es la de la mitad, y una puerta de salida, que es la final, ¿no? Y se pueden dar cuenta que las entradas de cada red del STM no solamente es una entrada de datos, sino también una entrada correspondiente a la memoria a largo plazo y la memoria a corto plazo, ¿no? Que memoria a largo plazo yo le llamaría como que mediano plazo, y les voy a decir por qué. Y a la salida voy a tener tres tipos de datos, ¿no? Una salida procesada ya por toda la red, que es la parte de arriba, ¿no? Otra que son las salidas actualizadas, las memorias actualizadas tanto de corto plazo como memoria actualizada a largo plazo, ¿no? Entonces, pues pudiese yo detenerme un poquito a hablar sobre la red LSTM. Por ejemplo, la puerta de olvido, que es la primera parte de la red, simplemente vemos que pasa a través de una función de activación, que es esta, sigma, ¿no? La función de activación va a sacar un 1 o un 0 dependiendo del tipo de información, si es relevante o no, con respecto a la memoria de corto plazo, ¿no? Entonces, si es 0, lo olvida, si es 1, lo mantiene y se va a la memoria a largo plazo por un multiplicador, ¿no? Por ejemplo, ¿sale? Y más o menos esa configuración se mantiene para las otras puertas, la puerta de entrada y la puerta de salida, ¿sí? Entonces, se pueden dar cuenta en esta imagen de abajo cómo tengo yo varias entradas y la configuración básica de la LSTM que la puedo armar como en cascada, ¿no? También, es decir, poner otra LSTM aquí para que se mantenga esa memoria a corto y a largo plazo, ¿sí? Y pues con eso sale otra configuración que se llama Sequence to Sequence. Esa arquitectura Sequence to Sequence fue propuesta por Google más o menos 2015, 2016, y esa arquitectura es el éxito de las herramientas de traducción, por ejemplo, Google Translator, ¿no? Y nos podemos dar cuenta que simplemente son dos estructuras muy grandes, una de encoder o codificador, otro de decoder, decodificador, y cada uno de esos bloques, tanto del codificador, que es el verde, como del decodificador, que es en rosa, son redes LSTM. Lo único que van a transmitir una con otra es los estados tanto de memoria a corto plazo como de memoria a largo plazo. La salida de la LSTM no se va a tomar en cuenta. Simplemente voy a tratar de llevar los estados de memoria desde el inicio hasta el final, ¿no? Entonces, una aplicación, como digo, es traducción. Aquí podemos ver una sentencia fuente, que es una frase, parece ser ruso, ¿no? Y su respectiva traducción, que es, bueno, su traducción en inglés, ¿no? Eso acá, Tunamat, ¿vale? Pero acá hay algo muy importante. Si te dan cuenta, es una sentencia muy pequeña, son alrededor de 1, 2, 3, 4, 5 frases, bueno, 5 palabras, mejor dicho, que componen la frase, pero ¿qué pasa con textos muy grandes, muy amplios? Con textos muy amplios, la red va a empezar a olvidar porque solamente va a pasar, como les digo, las etapas de memoria desde el inicio hasta el final. Entonces, si queremos meterle un texto muy elaborado, un libro, o por lo menos un párrafo, el problema de esta red es de que lo olvida, pero es muy buena para traducir sentencias más o menos cortas, ¿no? Entonces, aquí hay un problema muy grande que es un problema de atención. ¿Ese cómo se resuelve? Les había comentado que las salidas de cada LSTM se pierden, ¿no? Entonces, ¿cómo involucran los mecanismos de atención? Es justamente involucrando las salidas tanto de cada
cada una de las redes LSTM, tanto del encoder como del decoder, ¿no? Esto lo que hace es, por ejemplo, un mecanismo de atención sencillo es el producto punto entre las salidas. ¿Esto qué me va a dar? Pues el producto punto entre dos palabras muy similares o dos vectores muy similares es pues muy cercano a 1, ¿no? Sí, es más cercano a 1, ¿no? Ok. Bueno, esto, sí. Esto, por ejemplo, me va a dar la habilidad para resolver problemas sintácticos y semánticos, ¿no? La sintáctica en lingüística es el significado de las palabras de forma independiente. Y la semántica es la unión de todas esas palabras, todos esos significados que dan, que dan lugar a una sentencia, ¿no? El significado de toda la oración. Entonces podemos ver, por ejemplo, en la imagen de la derecha, que las tres frases de hasta arriba que forman, digamos, un clúster dentro de un espacio dimensional, son muy similares en tanto sentido, a pesar de que tanto la sintáctica y la semántica es correcta. Aquí viene un atributo importante de los mecanismos de atención, que es la coherencia, ¿no? Entonces, lo de arriba es similar, lo de abajo trata también de ser similar. Entonces, no solamente estamos proyectando una palabra en un espacio unidimensional, sino una sentencia completa que tenga coherencia para unas sentencias similares, ¿no? Que quiera decir lo mismo. Otro mecanismo de atención, bueno, sí, así es. Lo que nos da, les digo yo, un vector como de, un vector de relación, ¿sí? Los mecanismos de atención arrojan eso, pero en el caso de traducción arrojan también una matriz, la cual tiene unas celdas que se van a iluminar dependiendo de la relación que tenga una palabra con su traducción. Es así como funcionan los mecanismos de atención y podemos nosotros ocupar, en el caso de sinónimos, ¿cómo se llama este proceso de lenguaje natural? Bueno, es una tarea de lenguaje natural que trata de reemplazar las palabras por sus sinónimos, ¿no? Pero es una tarea también de procesamiento y es justamente involucra coherencia semántica, semántica y sintáctica, ¿sale? Entonces, sí, Google se dio cuenta justamente de que la atención o los mecanismos de atención son los que mejor se desempeñan dentro de una tarea de lenguaje natural, ¿sí? Entonces, justamente en 2017 sacan un artículo que se llama Atención es todo lo que necesitas, y simplemente con alguna configuración básica de redes y mecanismos de atención un poquito más avanzados como capas de atención y mecanismos de autoatención, es capaz esta arquitectura Transformer de encontrar relaciones posicionales entre los datos. Por ejemplo, como les comentaba, cuando leemos un párrafo, cuando leemos una hoja de alguna información, necesitamos encontrar todas las relaciones posibles entre las palabras más relevantes. Y es justamente el éxito de Transformer, ¿no? Que conlleva dentro de todos sus procesos una capa de codificación posicional. Ahí lo menciono en el punto número 4. ¿Sí? En la siguiente diapositiva podemos ver la arquitectura Transformer clásica, la que propusieron en Facebook, pero sabemos que le podemos meter más capas, tantas como queramos, ¿no? Así lo hizo NVIDIA con Microsoft para el Megatron Turing, pero la Transformer clásica es relativamente sencilla. Aquí podemos ver que a las entradas y a las salidas, a las salidas que vuelven a entrar aquí, como tipo de entrada, pasa por un codificador posicional, y es algo muy útil dentro de texto, que es muy similar al one-hot encoding de imágenes. El one-hot encoding de imágenes trata de mostrar dentro de una representación de unos y ceros cuáles son las etiquetas de cada imagen. Aquí trata de hacer lo mismo, pero con la posición de cada palabra. Es decir, que si nosotros le metemos, por ejemplo, palabras sin estructura, sin semántica y sin sintáctica, es capaz esta red de hallar un orden, o sea, una Transformer que ya ha sido entrenada, es capaz de hallar un orden y darte un texto de salida, ¿no? Tú solamente le metes el texto así en crudo
sin algún sentido y lo puede acomodar precisamente por la capa posicional, por el encoding, positional encoding. Y hay algunos otros procesos dentro de Transformer, pero básicamente son dos grandes bloques, igual que sequence to sequence. Es un bloque de codificación y es otro bloque de decodificación, ¿sí? Y dentro de esos bloques están las capas de multiatención, de autoatención, perdón, y algunos otros procesos que ustedes ya conocen como de normalización. Hasta allá arriba podemos ver softmax. Y bueno, eso es básicamente cómo funciona el transformer. Y el exit transformer, como digo, es tanto los mecanismos de atención, autoatención, quiere decir que de una forma va aprendiendo por sí solo, y el positional encoding, ¿no? Gracias. Aquí es una aplicación que hemos estado desarrollando en Quayet. Les comentaba que yo soy parte actualmente de esta coordinación. Y una de las aplicaciones es la creación de asistentes virtuales, asistentes inteligentes, ¿no? Entonces podemos ver la aplicación, no de Transformer, pero sí de sequence to sequence con mecanismos de atención y cómo se desempeñan. En el GIF de la izquierda podemos ver una conversación simple que se le pregunta quién eres, dónde vives ahora, que responde como de manera sarcástica, ¿no? ¿Crees que estoy viva? ¿De dónde eres? Dice que de México y de Internet, ¿no? Entonces es una conversación sencilla en donde tratamos nosotros de mostrar que tanto la semántica como la sintáctica es correcta dentro del mismo proceso lingüístico. En la parte del GIF del medio podemos ver un poco, abordar el problema de personalidad coherente, ¿no? Que seguramente muchos de ustedes han escuchado que, por ejemplo, Twitter lanzó un bot que se entrenó con la misma información de Twitter y se volvió racista, ¿no? Cuando le querían, pues sí, cuando le mandaban un mensaje respondía de forma, pues, no muy amable, ¿no? Entonces, justamente el problema de personalidad coherente, el de los asistentes de aprendizaje, ¿no? Hay que tener cuidado qué tipo de datos y qué tan limpios sean los datos cuando nosotros entrenamos un modelo. Y aquí lo podemos ver en el GIF del medio, ¿no? Se le pregunta cuestiones relacionadas con los gustos. Es justamente como se puede medir la coherencia de personalidad, ¿sí? Le pregunto que si bailo, qué tipo de música le gusta. Al final dicen, me gusta la expresividad del jazz, ¿no? O sea, como que tiene un tipo, como momento de personalidad, pero eso se debe justamente a los datos, ¿no? Qué tipo de datos de entrada sean. Y aquí otra de las cuestiones que puede manejar este asistente en una primera versión es la forma o la habilidad para conectarse con otras bases de datos, como por ejemplo Wolfram Alpha, ¿no? Aquí simplemente le pongo un comando que es diagonal Wolfram, pero también tiene la capacidad para interpretar intenciones. Es decir, que si yo le escribo, me gustaría realizar una consulta en Wolfram, o tengo una duda para Wolfram, o una cosa por el estilo, sabe interpretar que es justamente lo que quiero, que es muy distinto a la parte conversacional, y me activa un sistema que va justamente para la adquisición de información que se conecta a través de un API, ¿no? Un API sencilla. Entonces aquí le pregunto quién es Nikola Tesla, me aparece información que ¿ya? Déjase de joder. Es cierto. Y pues ya, ¿no? Eso es como una aplicación de lo que les comento, de esas técnicas, tanto de redes recurrentes, en el caso de la arquitectura sequence to sequence, como el de los mecanismos de atención, ¿vale? Pero bueno, estamos en el laboratorio de procesamiento de imágenes, hay que hallarle una aplicación a Transformer a imágenes, y una de ellas es la conducción automática en Tesla, que seguramente ya lo conocen, ¿no? Esto ya ha sido muy sonado, pero pues igual lo quiero presentar, ¿no? Entonces, los vehículos de Tesla se componen de alrededor de 8 cámaras, alrededor de todo el auto, se componen de un sensor y de un procesador, pues, muy potente, ¿no? Lo que quiere hacer Tesla, o bueno, lo que hizo, lo que desarrolló dentro de todos sus avances, sus propuestas, es que a través de un conjunto de cámaras pueda Tesla como que dibujar un paisaje en 3 dimensiones. Y es justamente donde interviene Transformer, ¿no? Simplemente estamos tratando como de hacer
la transformación, por así decirlo, de un espacio de 2 dimensiones, que es la que provee las cámaras, a un espacio de 3 dimensiones. Pero 8 cámaras serán suficientes, pues al parecer sí, por la capacidad que tiene el Transformer de saber o de decidir qué parte de la imagen corresponde a qué parte del espacio. Entonces aquí podemos ver en esta imagen justamente qué es lo que hace Transformer, que dibujar algo así como un mapita, ¿no? Otra de las cosas que tiene este sistema de conducción automática basado en Transformer es de que puede prestar atención a muchos detalles, ¿no? En el caso de que un auto pase y desaparezca de la imagen de alguna de las cámaras, no significa que desapareció y que se fue, ¿no? Entonces eso es uno de los mecanismos que viene Transformer, que es memoria a corto plazo y que no se le puede olvidar, ¿no? Y pues bueno, ya con esto me despido. Si necesitan más información, ahí pueden encontrar mi GitHub, que no he subido nada todavía. No, he subido algunas cosillas de Sequence to Sequence. Un blog que es justamente el que les he presentado allá a la gente de Quayet, donde trato yo de mostrar en términos generales qué es lo que he estado realizando sin muchos detalles técnicos, ¿no? Es decir, las personas coordinadoras de Quayet son pedagogos, son filósofos, historiadores, entonces lo que requieren es más la idea central, la idea bien aterrizada sin tantos números, ¿no? Entonces dentro de este blog pues trato de relatar un poquito a través de entradas qué es el reto de personalidad coherente, abordamos las implicaciones éticas, filosóficas, sociales de implementar asistente de aprendizaje y otras cuestiones relacionadas con la comprensión lectora de máquina, ¿no? que en estos momentos nada más hablé así por fuera, pero no me metí mucho a detalle. Entonces en ese blog lo pueden encontrar. Y si están interesados en saber más con respecto a Transformer y de dónde sale y de más aplicaciones, un poquito más avanzadas, elaboradas, pues está este blog de Lena Boitia, o Boita, ¿sí? Que es donde pues, he aprendido yo también, ¿no? Entonces con esto termino, no sé si tengan preguntas.